¿Qué tal, chicos? Buenas noches, soy Nancy. En los próximos 10 minutitos vamos a abordar el tema del garantismo penal de Ferrajoli y el populismo punitivo. Debemos entender al garantismo como una ideología jurídica, es decir, como una forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. Este concepto de ideología jurídica fue implementado por la maestra Díaz Madrigal Libón en su libro, en su colaboración de la mediación en el sistema de justicia penal, justicia restaurativa en México y en España. Hablar de garantismo nos obliga forzosamente a hablar de Luigi Ferrajoli, ya que es Ferrajoli quien acuña esta teoría. Ferrajoli nació en 1940 en Florencia, Italia, y se ha considerado como un jus positivista crítico, en virtud de que sostiene que el derecho, y en particular el derecho penal, no solo no es, sino ni siquiera debe coincidir con la moral. Es decir, hace una separación estricta de el derecho y la moral, y en particular del derecho penal, ya que pues es precisamente en el derecho penal que proviene de conductas contrarias a la norma o a la ley, tachadas incluso de inmorales o de reprobables por la propia sociedad. La teoría del garantismo de Ferrajoli surge precisamente como una defensa al poder punitivo del Estado. Ferrajoli sostiene que el propio Estado debe de tener un límite en tratándose del derecho penal, y habla que ese límite son las garantías que tienen los sujetos, y las garantías deben de comprenderse como técnicas idóneas para asegurar el efectivo cumplimiento y la satisfacción de las mismas. Y las garantías penales cobran una vital relevancia, puesto que implican la libertad de las personas. Dentro de la teoría del garantismo penal, Ferrajoli maneja un concepto de derecho penal mínimo. Este derecho penal mínimo lo que intenta es minimizar la violencia de la intervención punitiva a través de un modelo teórico y normativo de derecho penal, y esto debe realizarse desde el momento de la creación de la norma, es decir, desde la función del legislador. Y hasta debe de comprender hasta la aplicación de la misma norma por parte de los jueces o de la interpretación de los magistrados. Ferrajoli además distingue entre garantías primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las garantías primarias o sustanciales corresponden a las conductas o a las prohibiciones u obligaciones que tiene el legislador. En este sentido, señala los derechos subjetivos garantizados en la propia ley, en donde se encuentran inmersos los principios de taxatividad, de legalidad, de lesividad, materialidad y culpabilidad. Asimismo, las garantías secundarias o jurisdiccionales establece que son las obligaciones de los juzgadores para sancionar las violaciones a las garantías primarias. Las garantías secundarias además contempla los principios de contradicción, de presunción de inocencia, de carga probatoria, de oralidad, entre otros. Y señala además que las garantías primarias son autónomas respecto de las garantías secundarias, ya que las garantías primarias sí podrían subsistir sin que existieran necesariamente las garantías secundarias. La teoría de Ferrajoli además comprende tres ejes fundamentales. La primera, la existencia de un nexo indisoluble entre las garantías y la justificación externa o la política del derecho penal. Esto se refiere únicamente a los fines que justifican el derecho penal. La segunda es la existencia de un nexo indisoluble entre las garantías y la legitimación interna de la jurisdicción. En este sentido, señala que el derecho penal pues no puede ser democrático. Es decir, no se puede someter a la consideración de la mayoría cómo se aplica o qué tanto se aplica. Y bueno,
También señala como un eje rector dentro de la teoría garantista de Ferrajoli que el garantismo representa precisamente la base de una teoría crítica y al mismo tiempo de una filosofía política del derecho. Sostiene dentro de su teoría garantista que esta es una filosofía utilitarista sobre los fines y los fundamentos del derecho penal y al mismo tiempo es una teoría del derecho penal mínimo, que en gran parte reproduce los principios de justicia y de garantías incorporados a los ordenamientos jurídicos. Él los denomina como ordenamientos jurídicos evolucionados. Retomando un poco el concepto de derecho penal mínimo, en este sentido Ferrajoli dice o se plantea dos cuestiones. La primera es ¿qué se va a castigar? Y la segunda es ¿cómo se va a castigar? En respuesta a la primera cuestión de qué es lo que se va a castigar, él considera que lo que se debe de castigar únicamente son los delitos más graves y que con esto el Estado podría afrontar con mayor eficiencia esta política pública, ¿no? El hecho de abocarse únicamente a los delitos que verdaderamente se consideran como más graves. En respuesta al cómo se va a castigar, Ferrajoli plantea la desprisionalización. En esta desprisionalización que plantea Ferrajoli en su teoría, postula que las penas no deberán de exceder de 15 años. Respecto del concepto de desprisionalización que plantea Ferrajoli en su teoría, nosotros podemos incluso aterrizarlo al debate que existe actualmente en la Corte Interamericana y el Gobierno de México respecto de la prisión preventiva, respecto del tópico de la prisión preventiva. Es decir, se intenta o dentro del ordenamiento jurídico se pretende que la prisión sea la última ratio, ¿no? Es decir, que sea la última medida a tomar para sancionar a las personas que cometen delitos. Sin embargo, bueno, pues el Estado mexicano considera que no le va a hacer caso a la Corte Interamericana y entonces en vez de ajustar el ordenamiento jurídico a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano ha sido parte o acatar las sentencias o las resoluciones de la Corte Interamericana, pues contrario a ello, el Estado mexicano ha incluso actualmente sumado delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, los postulados de Ferrajoli de alguna manera están dentro de esto, dentro de la norma. Sin embargo, pues no se aplican, es como una letra muerta, ¿no? Asimismo, en esta teoría del garantismo penal plantea Ferrajoli una recodificación. Él establece que toda la regulación penal debe de estar contenida en un solo ordenamiento y que esto facilitará el trabajo del legislador para poder saber cuál es el contenido de la propia norma. Y en este sentido va a poder poner límites a la inflación penal, es decir, a que existan muchísimas leyes, a que existan leyes que posiblemente, como un ejemplo, hay leyes que ya no están o artículos que ya son inaplicables porque o por la existencia de leyes especiales. Entonces, Ferrajoli plantea que se debe de codificar únicamente en un solo ordenamiento todo lo que tiene que ver con la materia penal. Previo a abordar el tema del populismo punitivo, debemos de
esclarecer qué es la política criminal. Las políticas criminales van encaminadas a atender las problemáticas en materia de seguridad por parte del Estado a través de acciones y estrategias diseñadas de manera multidisciplinaria para lograr la paz social y un Estado de Derecho. Roxin señala que no solo es la elección de las sanciones preventivo especiales o preventivo generales, que sean más eficaces para la prevención del delito, sino que también son aspectos fundamentales que los ordenamientos jurídicos como la Constitución y el Código Penal deben presidir para la fijación y el desarrollo de los presupuestos, de la penalidad, así como de las sanciones. Es precisamente en esta ciencia, en la política criminal, donde surge el término de populismo punitivo, el cual puede entenderse como un mecanismo legislativo para disminuir la incidencia delictiva que afecta a la sociedad, priorizando únicamente la percepción social al respecto. Es decir, el populismo punitivo no es otra cosa más que una estrategia política que tiene como objeto convencer a la población sobre la eficacia de las medidas que adopta el legislador o el ejecutivo respecto de los temas de seguridad, tales como la prevención del delito, la incidencia delictiva, así como la aplicación de las sanciones. La práctica más común o más conocida del populismo punitivo lo es el incremento de las penas respecto de los delitos. Un ejemplo de ello puede ser el delito del robo. Anteriormente, la pena mínima a imponer por la comisión de un delito de un robo agravado lo era de 4 años 6 meses como pena mínima, con circunstancias agravantes como que hubiera sido cometido en la vía pública y como que hubiera sido con violencia física o moral. Sin embargo, ante la adquisición de teléfonos celulares y que los teléfonos celulares se pusieron muy de moda, ya actualmente no ubico una persona que no traiga un teléfono celular como forma de localización y de comunicación, es que el robo empezó a tener más incidencia respecto de este tipo de aparatos. Y los robos se cometían cada vez más por personas que venían a bordo de motonetas. Ante esa circunstancia, el legislador optó por agregar estas dos agravantes al catálogo valga la redundancia, de agravantes del delito de robo. Por lo que la pena, en consecuencia, se aumentaría, ya que si antes eran los 4 años 6 meses, ahora con estas otras dos agravantes le sumamos otros 4 años, por ejemplo. Entonces la pena mínima de un robo respecto de un teléfono celular cometido por una persona que venía a bordo de una motocicleta termina siendo de 8 años 6 meses. Y bueno, a manera de conclusión, pues es una pregunta retórica, ¿no? ¿Realmente funciona el populismo punitivo que se implementa en el Estado mexicano? ¿Realmente estamos velando por los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad? ¿Realmente el Estado mexicano está aplicando los mecanismos internacionales a los que él mismo se está obligando? Yo creo que la respuesta es que no. Entonces, vale la pena reflexionar al respecto, ¿no creen? Bye. Muchas gracias por su atención.